Entonces, eh, Francisco ya está por aquí. Si quieres, puedes compartir pantalla y Gracias. pues seguimos con el curso de cosmología por hoy. Muchas Muy gracias. bien. Sí, déjame compartir pantalla. Y entonces quiero comenzar con pues, un poco la discusión que teníamos ayer al final sobre la materia oscura, ¿no? Me preguntaban un poco sobre sus propiedades, de qué estaba hecha la materia oscura, y al final esta comparación con el éter, ¿no? Con lo que antes se pensaba que había una sustancia más en el universo a la que se la llamó éter. Entonces déjenme avanzar de la siguiente manera, fíjense. Cuando surge la idea del éter, realmente en ese contexto histórico es porque estaba todavía la concepción mecánica de que las ondas necesitan un medio para propagarse. Y entonces se propone, ¿verdad? Esta idea de que existe una entidad llamada éter que hace que entonces la luz, las ondas electromagnéticas, puedan propagarse a través de él porque no se concebía, digamos, era el paradigma de la propagación de ondas. En ese momento, pues, la concepción era que las ondas necesitan un medio en el cual propagarse y surge entonces la necesidad de crearse este éter, del cual nunca hubo detección, más fuerte aún con el experimento de Michelson-Morley, se propone sin evidencia alguna de su existencia, más que la noción de querer tener un medio en el que se propague la luz, pero no había evidencia de su existencia. Por eso la comparación entre materia oscura y el éter no es válida, en el sentido de que no haya evidencia de algo que uno se está inventando o proponiendo para tratar de explicar algo en el sentido como el éter, sino que aquí sí que hay evidencias de diferentes fuentes observacionales de que hay una componente de materia que no estamos detectando. Y notamos su presencia debido al efecto gravitacional que ejerce sobre la materia que sí detectamos, que sí es visible. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay una distinción muy fuerte entre proponer una entidad de la que no se tiene ninguna detección indirecta de que pueda existir, más que solo la suposición de que debe existir porque la manera en cómo concebimos en ese entonces la propagación de ondas era a través de un medio. Y aquí no, o sea, aquí se tienen diferentes fuentes de evidencia astrofísicas y cosmológicas de que hay una componente de materia que está afectando la dinámica gravitacional de los objetos a grandes escalas. Eso es una diferencia radical. Más bien yo lo planteo, o permítanme más bien planteárselo de la siguiente manera. Aquí vemos dos eventos históricos. Uno, las perturbaciones de la órbita de Urano, ¿ok? Que se midieron, ¿verdad? En la órbita de Urano estas perturbaciones. Y entonces, esas perturbaciones indicaban entonces que las órbitas que uno calcula con la teoría newtoniana, pues estaban mal. Eso quiere decir que a lo mejor la ley gravitacional de Newton, a esa escala donde ya está este planeta de Urano, no funcionaba bien. O a lo mejor había otra componente de materia nueva que no conocíamos y no se había detectado, que andaba por allí y que afectaba gravitacionalmente a Urano y por eso se veían esas perturbaciones. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos otro evento histórico que es la precesión del perihelio de Mercurio. Para la precesión del periodo de Mercurio significa que esas órbitas elípticas que uno describe con la teoría newtoniana no está del todo completa porque resulta que el perihelio precesa, ¿sí? Eso quiere decir que el elixir va rotando cierto ángulo cada vez que da una vuelta, y las ecuaciones de Newton, cuando uno escribe las ecuaciones para describir la órbita elíptica de Mercurio, pues no da esa precesión. Entonces, puede ser otra vez lo mismo, o la ley de gravitación de Newton está mal para explicar esto, o es que hay una componente de materia también, como pasaba aquí con Urano, que puede ser que haya y que esté afectando gravitacionalmente la órbita de Mercurio. Pues bueno, con, eh,
Con Urano, la respuesta no fue la gravitación que estaba mal, era un contenido de materia nuevo que había, y se descubrió así precisamente Neptuno, así es como se descubre Neptuno. Hay que predecir que hay tal objeto a cierta distancia con tal masa que está afectando gravitacionalmente la órbita de Urano. Y así descubrieron Neptuno, precisamente. Creo que fue un francés, un matemático francés que hizo los cálculos y predijo la existencia de Neptuno. Le Verrier me parece que era, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Una persona en su habitación haciendo cálculos descubre un planeta, ¿no? Por supuesto, pero Le Verrier en su momento era considerado casi que un semidios porque fue el tipo que descubrió un planeta haciendo cálculos, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta es, ¿hay una nueva materia o las leyes de gravitación están malas a estas escalas? En este caso era un nuevo contenido de materia. Aquí, ¿hay un nuevo contenido de materia o hay que modificar la ley de gravitación? Pues aquí también se propuso, de hecho, el planeta este Vulcano, que usan también a veces en la ciencia ficción, se propuso que estaba entre el Sol y Mercurio en algún lado afectando, por más observaciones que se hicieron, nunca se detectó algún nuevo planeta, y al contrario, aquí lo que sucedió fue que pues, la ley de Newton efectivamente no funciona, porque ya el campo gravitacional del Sol para Mercurio estando tan cerca, pues son campos gravitacionales fuertes, y es luego cuando, 300 años después, ¿verdad?, de Newton, cuando Einstein propone su teoría de relatividad general, etcétera, cuando se calcula la ecuación de la órbita que describiría una partícula de un campo gravitacional fuerte, como lo sería Mercurio orbitando alrededor del Sol, la ecuación de la elipse tiene un término adicional que es el que precisamente va a dar la contribución de que esa elipse precese. Y la predicción es fantástica. Si han visto el curso de relatividad general o si lo han leído, es impresionante porque justamente el término que introduce las ecuaciones de Einstein es el término que da el incremento angular, o sea, obviamente dentro del margen de error, ¿verdad?, de la medición. La teoría de la relatividad general lo predice perfecto. Es una de las cosas más bonitas que uno ve cuando aprende relatividad general, ¿no? La predicción de que tu teoría matemática y tu formalismo de que la gravedad es una cosa geométrica del espacio-tiempo, bla, 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 conecta y describe la naturaleza. De eso es al final de lo que se trata. Entonces, con la materia oscura pasa algo así. O sea, es un nuevo contenido de materia, hay que arreglar la gravitación, pues es un problema abierto de la física moderna. La cosmología moderna, en su modelo estándar cosmológico, debido a lo que tenemos como evidencias de diversas observaciones, como les he comentado, pues apunta a que la materia oscura puede ser que sea un nuevo contenido de materia. O sea, más que haya que modificar cómo comprendemos la gravitación, cuando uno considera que es un nuevo tipo de materia que no conocemos aún, es que somos capaces de describir mucha de la dinámica del universo a muchas escalas del tiempo y obviamente escalas espaciales. Entonces eso con respecto a la pregunta de esta analogía con el éter, y aquí les ofrezco yo más bien una postura, una manera que a mí se me hace un poco más sensata de verlo, ¿no? No sabemos realmente si va a ser un nuevo tipo de materia o si hay que cambiar la atracción gravitacional, y hay muchas evidencias que manifiestan su presencia por cómo vemos la dinámica de la materia que sí vemos, pues no se es capaz, si tú agarras relatividad general y la materia que conocemos y quieres explicar el universo con eso, no lo vas a lograr hacer. Hay que proponer algo más a relatividad general. Eso es lo otro, ¿no? Que como comencé diciendo el curso, también está la cosmología teórica, ¿no? Que ya se plantea, bueno, a lo mejor la relatividad general puede ser que tenga una generalización más, así como pasó con la transición de Newton a Einstein, ¿verdad? A lo mejor hay algo más que me puede explicar las cosas a escalas cosmológicas. Entonces uno propone modelos teóricos desde arriba, ¿verdad? Y luego construye modelos cosmológicos en esos modelos teóricos gravitacionales para tratar también de hacer predicciones del universo y ver si explicamos las cosas. ¿Ok? Entonces es válido también querer cambiar la relatividad general y que la materia sea la que conocemos. Pero lo que hasta el día de hoy la comunidad científica ha evidenciado, digamos, es si yo tomo relatividad general y asumo que hay un nuevo contenido de materia, puedo decirte muchas cosas sobre la dinámica del universo. Obviamente, obviando, faltando aún respuestas fundamentales como estas, ¿no? Bueno, o sea, materia oscura sí existe, pues ¿qué es? No se sabe aún. La energía oscura que hace que el universo se expanda de manera acelerada,
¿Qué es? Pues eso aún no se sabe, son parte de los problemas de la física moderna, en particular en cosmología. Y en partículas también, porque por algo han diseñado muchos experimentos que tratan de detectar precisamente materia oscura. Y de hecho, recientemente salió un artículo donde también si la energía oscura fuera algún tipo de partícula, hay un experimento que se pudiese usar para tratar de explicar algunos de los datos que han tomado. Les puedo compartir ese artículo reciente si quieren luego. Pero entonces esto es un poco más o menos el escenario, al menos como a mí me gusta plantearlo, ¿ok? Con esta analogía. Con respecto a qué sabemos de la materia oscura, les comentaba ayer también que dependiendo de la energía cinética de las partículas, ¿verdad? Con respecto a su masa en reposo, al momento en el que ya se desacoplan los fotones del resto de la materia y pueden empezar a formar estructuras, podemos categorizarlas, digamos, en materia oscura caliente, tibia o fría. Y les dije que eso iba a tener repercusiones, o sea, caliente, tibio o fría se refiere a esto, ¿verdad? A que térmicamente a lo mejor tienen mucha energía cinética en comparación a materia que tenga menos energía cinética, y eso va a tener repercusiones en cómo se forman las estructuras. Entonces, si uno observa y mapea las estructuras que hay en el universo, como les he mostrado con estos surveys de conjuntos de telescopios que se han encargado de mapear muchas regiones del universo, millones de galaxias, entonces uno puede hacer simulaciones computacionales de cómo se forman las estructuras, dependiendo si la materia oscura que estoy considerando es caliente, es tibia o es fría. Y entonces ya uno puede ver qué modelo es el que mejor reproduce las estructuras que uno está observando en el universo. Acá le pongo unas simulaciones computacionales, ¿ok? De cómo se da el proceso de formación de estructura. Este sería como las estructuras, estas que les ponía yo en la peliculita al principio de la primera clase, ¿no? Como un cubito donde van colapsando las estructuras y van formando esas estructuras filamentarias. Esto sería como esas estructuras a grandes escalas. Y esta parte de la derecha es como si hacemos un zoom en alguna de estas regiones densas, ¿ok? Entonces yo les dije que si, ayer les comentaba que si la materia oscura era caliente, es decir, tenía mucha energía cinética que aportar, pues cada vez que algún contenido de materia bariónica quisiera aglomerarse, pues la energía de estas partículas de materia oscura caliente con mucha facilidad iba a desligar gravitacionalmente esas estructuras, y entonces iba a costar más tiempo que se formaran estructuras cada vez más grandes, ¿ok? Mientras que si la materia oscura es fría, pues es más fácil para la materia bariónica pues formarse porque no tiene una componente de energía que le esté allí dando energía para deshacer ese enlace gravitacional. Entonces aquí le muestro la comparación de cómo se formarían estructuras dependiendo de si la materia oscura es alguna de estas tres, caliente, tibia o fría. Y yo quiero preguntarles a ustedes, por ejemplo, esta de aquí abajo. ¿Esta creen ustedes que sea materia oscura caliente, tibia o fría? Fría. ¿Fría por qué? Sí. Mm, porque no parece atraer demasiada materia, no sé. Ajá, como que hay poquitas estructuras, ¿no? Sí, Y la materia oscura fría haría que se formaran poquitas estructuras. Con respecto a lo que dije, ¿no? De cuán fácil es formar estructuras dependiendo de la energía de las partículas de materia oscura. No había dicho ayer que las que permitían formar mayores, las más estructuras es la materia oscura fría. Así es, Entonces esta tendría que ser caliente, ¿verdad? Y la última tendría que ser fría. exactamente. Como en esta vemos menos estructuras formadas, esto fue una simulación entonces hecha considerando que la materia oscura era caliente, porque vemos que efectivamente se inhabilita más pronunciadamente la formación de estructuras. Y entonces la primerita que está acá, que evidentemente se ve que tiene más estructuras que esta va a ser la fría y la del medio entonces será tibia. Entonces, dependiendo de esa propiedad de la materia oscura, uno puede ver las implicaciones cosmológicas en cómo son las estructuras que se formarían en el universo. Y cuando uno compara esas simulaciones con las que uno ve en el universo,
es que uno concluye, la materia oscura tiene que ser fría, es decir, tiene que comportarse como materia tipo polvo, sin presión que haga, que ejerza sobre la materia bariónica y suprima entonces que se formen las estructuras que vemos. Entonces, esto era otra de las cosas que mencionaban ayer, y aquí les pongo una imagen que visualmente, digamos, es un poco más clara en cuanto al hecho de que dependiendo de cómo sea la materia oscura, si es fría, tibia o caliente, cómo son las estructuras que se forman luego en el universo. Entonces uno lo compara con lo que observa y al final del día uno concluye que a la materia oscura tiene que ser entonces fría, porque da lugar a que se formen las estructuras que yo observo que se forman, que estoy viendo pues, ¿no? Con mis telescopios. Muy bien. Y lo otro que preguntaban era, bueno, esa materia oscura fría, ¿qué es? Bueno, no se sabemos, hay todo un zoológico de propuestas de candidatos a materia oscura. Unos tendrán que ver con teorías de dimensiones extras o de supersimetría, o propuestas que nacen de cromodinámica cuántica. O sea, hay muchos candidatos de materia oscura, que incluso aquí a lo mejor no están todos, pero la respuesta de qué está hecha la materia oscura, aquí les muestro un conjunto de modelos que proponen qué podría ser esa materia oscura. Entonces, al día de hoy, pues hay investigación ardua en diferentes candidatos a materia oscura, qué propiedades tienen que tener, cómo diseñar experimentos que traten de detectar algún tipo de familia de estas partículas de materia oscura. O sea, es toda una área vasta de investigación para tratar de descifrar qué es esa materia oscura. Si fuese una partícula, con las propiedades que debería tener, dependiendo de cada propuesta teórica. Entonces, bueno, antes de continuar, pregunto si hay algo, quería empezar de esta manera, que era referente a las preguntas que me hacían ayer, que ya al final no dio tanto tiempo y quise ahondar un poco más en esas preguntas que me hicieron. Gracias por las preguntas. Antes de avanzar, quiero saber si hay alguna otra cosa más que quieran saber de esto que he hablado hasta ahora. Sí, yo tengo una duda. Ajá. Respecto a las simulaciones que hacen, realmente a pesar de que no sabemos exactamente qué es la materia oscura, las simulaciones cosmológicas la muestran en general como concentraciones formando redes de alta densidad alrededor de espacios vacíos. Eso es el principal. O sea, esa es la pregunta. ¿Sí? Ok. Sí, entonces en las simulaciones tú vas a tener que incluir bueno, a ver, hay varias cosas, porque las simulaciones, luego hay simulaciones que son únicamente de materia oscura, y las simulaciones más rigurosas y más realistas son simulaciones donde tienes tu materia oscura que va a formar las estructuras filamentarias que tú comentas y las que vimos, pero además tú lo que quieres es que dentro de esas estructuras se formen galaxias y cúmulos de galaxias, es decir, tienes que meter a las simulaciones también materia bariónica para ver si esa materia bariónica va a caer en esos potenciales gravitacionales de la materia oscura, dando lugar a esas estructuras que hay, esas sí que nosotros vemos. Entonces sí, están como esos niveles, digamos, de simulaciones, de hacer las simulaciones cosmológicas. Estas que mostré me parece que consideran solo la componente de materia oscura y cómo esa materia oscura va a colapsar para formar esas estructuras filamentarias. Pero luego, una simulación más realista sería donde haya también esa componente de materia bariónica y ver si efectivamente esa materia bariónica pues se va a empezar a formar en donde están esas estructuras filamentarias precisamente, o en los nodos donde coinciden esas estructuras filamentarias. O sea que esas estructuras, ya sean las estructuras de filamentos y paredes, entonces estarían, por ejemplo, las galaxias o los cúmulos de galaxias. Sí, en donde se encuentran los filamentos y en donde se encuentran varios, que eso los llamamos nodos, es donde en principio debería formarse las estructuras hechas de materia bariónica, como las galaxias y cúmulos de galaxias. Creo que era eso lo que me querías corroborar. Sí, así es. Ok, Listo. Muchas bien. gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar. Habíamos quedado también luego en que la energía oscura era la componente responsable de la expansión del universo, y lo que se expande es el espacio-tiempo. Aquí la analogía con el globo no es del todo perfecta, pero hace alusión al hecho de que los botoncitos no son los que se están moviendo, los botoncitos anclados al globo,
lo que se está inflando es la superficie sobre la cual están puestos esos botoncitos, y a medida que el globo se infla, es decir, a medida que esa superficie se va ampliando, pues por eso cada uno de estos botoncitos se va cada vez separando más. Es una analogía que no es perfecta, pero es para resaltar el hecho de que el espacio-tiempo en sí mismo es el que se está expandiendo, ¿ok? Y las galaxias en él, pues se están alejando. Esa es la observación que se tiene, y la razón por la cual eso sucede se desconoce. Llamamos a esa entidad responsable de hacer esta expansión acelerada de energía oscura, y forma parte entonces de una de las componentes de materia y energía que tenemos en el universo aparentemente. Digo aparentemente porque recuerden que la hipótesis que está atrás es relatividad general. Relatividad general es nuestro piso matemático para describir las interacciones gravitacionales a grandes escalas. Entonces, si uno considera que la relatividad general es la teoría buena para esas descripciones, no queda otra cosa más que suponer que existe una cosa que es materia oscura y suponer otra cosa que es energía oscura. Y de esto vamos a ir viendo poco a poco por qué. ¿Okay? No solo porque yo se los comenté ahorita, que es lo que se tiene de evidencia, sino que yo espero tratar de enseñarles cuáles son las cosas que nos hacen pensar que estas dos componentes están presentes en el universo. ¿Okay? Entonces, bueno, resumíamos que partiendo de relatividad general, que es la teoría para describir la interacción gravitacional a grandes escalas, tenemos el lado izquierdo que tiene que ver con el aspecto geométrico, hoy ahondaremos más en eso, y el lado derecho que tiene que ver con el contenido de materia. Eso es relatividad general. Ahora, en el contexto cosmológico, lo que hicimos fue suponer el principio cosmológico de homogeneidad y isotropía en la distribución de materia en el universo, y eso nos lleva a que del lado geométrico, la métrica que describe un escenario como esa es la métrica de Freeman-Russell-Walker, y el contenido de materia que vamos a estar interesados para describir la materia bariónica y la componente de radiación, que son partículas relativistas como neutrinos y fotones, va a ser polvo y fluido perfecto respectivamente. La métrica de Freeman-Russell-Walker, cuando uno los mete en las ecuaciones de Einstein, lo que queda es derivadas segundas de la única función que queda en esa métrica de Freeman-Russell-Walker, que es el factor de escala, que tiene que ver con el tamaño del universo. ¿Ok? Entonces van a quedar ecuaciones diferenciales del tamaño del factor de escala, que me da información del tamaño del universo. Y del lado del contenido de materia, estos contenidos de polvo y fluido perfecto para bariones y radiación, la podemos codificar en estas cantidades que son la densidad y la presión de estos fluidos. Hasta ahí habíamos llegado ayer, vamos a continuar. Entonces queremos las ecuaciones de Einstein para la métrica de Freeman-Russell-Walker en presencia de materia bariónica y radiación, que van a ser estos fluidos tipo polvo y fluido perfecto. Entonces encontrar esas ecuaciones implica hacer un cierto procedimiento de cálculos de objetos geométricos para dar con las ecuaciones de Einstein. Es decir, para poder decir quién es ese tensor de Einstein, dada una métrica. Entonces, dada una métrica, uno construye ciertas cantidades geométricas para dar con el tensor de Einstein, que son estas ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, acopladas. Y del lado izquierdo y del lado derecho, pues tendremos el contenido de materia en términos de densidad y presión. Entonces, voy a resumirles todo ese procedimiento en una diapositiva. Entonces, obviamente no va a ser lo más estricto posible, pero lo que queremos es llegar a las ecuaciones cosmológicas de las ecuaciones de Einstein para poder resolver su evolución, ¿no? Del universo y de su contenido. Entonces, permítanme hacer ese resumen. Fíjense. Si estamos considerando que el espacio-tiempo va a estar curvado, lo que va a ocurrir cuando hago un desplazamiento en un circuito cerrado de un vector que inicialmente tiene cierta orientación, es lo siguiente. Yo recorro ese vector en un circuito cerrado que recorre el punto A, pasa por el B, pasa por el C, pasa por el D, y cuando vuelvo al punto inicial, si el espacio-tiempo está curvado, las orientaciones que tenía inicialmente con respecto a la final no va a coincidir. Imagínense el caso sencillo de una hoja plana, una hojita, y agarren un lápiz con cierta inclinación, no importa cómo ustedes lo recorran en un circuito cerrado, pues la orientación de ese lapicito va a ser la misma. Pero si la superficie fuera curva, entonces esa curvatura me va a modificar la orientación de ese vector que yo estoy desplazando, de manera que incluso cuando hago un circuito cerrado puedo comparar, dependiendo de cómo haya sido la curvatura, cuán distinto quedó a la inclinación original. Si la curvatura es cero, es decir, el espacio es plano, entonces los vectores tienen que coincidir, pero si es curvo, no. Entonces, a partir de este tipo de análisis, muy resumido, obviamente, uno construye objetos geométricos como estos que se llaman símbolos de Christoffel, que como pueden ver son derivadas de la métrica. ¿Ok?
Y estos símbolos de Christoffel son objetos que, estrictamente hablando, no son tensores, son pseudotensores, tienen unas propiedades de transformación, bla, bla, bla. Y el punto es que con estos objetos que de alguna manera codifican esa discrepancia entre esos vectores que yo moví en ese espacio curvo, uno también construye otra cosa que sí es un tensor, que es el tensor de Riemann, y como se pueden dar cuenta, son derivadas del símbolo de Christoffel. Entonces, el símbolo de Christoffel son primeras derivadas de la métrica, derivadas del símbolo de Christoffel van a derivadas segundas de la métrica. Y además son productos de símbolos de Christoffel, entonces va a tener productos de primeras derivadas. ¿Okay? Con ese tensor de Riemann, uno lo puede contraer con la métrica y obtener otro tensor que se llama el tensor de Ricci. Y entonces, si este es un tensor de rango 4, ¿verdad? Este quedará contraído con la métrica, un tensor de rango 2, y ese tensor de rango 2, si lo contraigo otra vez más con la métrica, me da un escalar, que es el escalar de Ricci. Entonces, todos estos son objetos geométricos que dependen de derivadas segundas de la métrica, y esta configuración, el tensor de Ricci menos un medio del escalar de Ricci por la métrica, es como se construye el tensor de Einstein. Entonces, estrictamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en un curso más formal y con más tiempo? Pues agarrar la métrica de Freeman-Rosso-Walker, construir los símbolos de Christoffel, cada una de sus componentes, ¿ok? Construir con eso el tensor de Riemann, contraerlo con la métrica para el tensor de Ricci, contraerlo para el escalar de Ricci, y entonces construir así el tensor de Einstein y calcular cada una de las componentes, la componente 00, la componente 01, 02, 03. Recuerden que esto, como tiene dos índices, tiene una representación matricial, sería un tensor de 4x4, ¿no? Por las componentes 0, 1, 2 y 3 de las espaciales. Entonces no vamos a hacer eso, yo les voy a decir directamente qué es lo que queda de resultado en cada una de las componentes. Como la métrica tiene nada más elementos en la diagonal, recuerden que el elemento de línea era dt cuadrado, dr cuadrado, dt cuadrado, dφ cuadrado, nada más tiene elementos en la diagonal, este tensor de Einstein al final va a quedar nada más con elementos en la diagonal, es decir, componente 0, 0, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. ¿Ok? Entonces les voy a decir cuáles son las ecuaciones. Cuando uno hace todo este procedimiento, uno cuando quiere ver cuál es la componente 0, 0 del tensor de Einstein, y obviamente del otro lado, pues corresponderá a la componente 0, 0 del tensor de energía de momentum, lo que queda es lo siguiente. Lo que queda es que del lado geométrico me queda 3 veces la derivada del factor de escala, entre el factor de escala al cuadrado, más 3 veces, recuerden esta K minúscula, tiene que ver con la curvatura gaussiana, ¿no? Que puede ser 0, 1 o menos 1, dependiendo si es plano, cerrado o abierto, respectivamente, entre el factor de escala al cuadrado, y del lado de la componente de materia me queda 8 pi veces la densidad de energía del contenido de materia que esté viendo. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Friedmann. Friedmann fue uno de los primeros que obtuvo una solución cosmológica para las ecuaciones de Einstein. Entonces esta ecuación se conoce como la ecuación de Friedmann. ¿Okay? Cuando uno se va a la componente 1,1 ahora, de las ecuaciones de Einstein, encuentra que tenemos la derivada segunda del factor de escala. Entonces por eso se le llama a esta ecuación la ecuación de aceleración. ¿Ok? Y me queda entonces menos 6 veces a 2 puntos entre A, igual a 8 pi g veces la suma de la densidad, más 3 veces la presión de ese fluido que estemos considerando. En este caso estoy considerando un fluido perfecto, que es lo más general. Recuerden que el fluido perfecto, si la presión es despreciable con respecto a la densidad, pues entonces aquí nada más me quedaría 8 pi g veces ρ también, sin el término de la presión. Pero bueno, lo estoy poniendo en el caso más general. Entonces faltarían, como les dije, como me queda diagonal, nada más me quedaría la componente G22 y la componente G33. Entonces, para que no se aburran, les voy a dejar de ejercicio que encuentren esa otra componente. Porque resulta que si yo combino las ecuaciones anteriores 9 y 10, que son las componentes, la ecuación de Friedmann y la ecuación de aceleración, yo puedo ser capaz de encontrar otra ecuación que resulta que es la ecuación de conservación de materia, porque fíjense que tiene que ver con la derivada temporal de la densidad de energía. Entonces esta ecuación realmente tiene que ver con la conservación de materia y energía de las ecuaciones de Einstein. De nuevo, no me estoy yendo a los aspectos formales, estoy estrictamente hablando, uno aplica una cosa que se llama las identidades de Bianchi, es la ecuación de Einstein, y entonces te queda que eso es una ecuación, eso se traduce a que el tensor de energía de momento se tiene que conservar, y cuando uno calcula las componentes de esa ecuación de conservación, la componente 0 es esta ecuación de conservación de la energía, y las otras componentes se traducirán en la conservación de momentum. No importa, detalles que luego en un curso más formal los pueden ver. Yo lo que quiero que hagan ahorita es que de las ecuaciones de Friedmann y de aceleración, combínenlas para que vean que pueden obtener esta ecuación de conservación, que es otra de las ecuaciones de Einstein que entran a jugar en la dinámica cosmológica. Así que las ecuaciones que describen un universo homogéneo y isotrópico con cierto contenido de materia descrito en términos de una densidad y una presión, son estas ecuaciones que están acá, la ecuación de Friedmann, la ecuación de aceleración
y la ecuación de conservación. Entonces tenemos tres ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que involucran a la variable A, que es el factor de escala, que ya les he dicho en otras ocasiones que tiene que ver con el tamaño del universo, e involucra la densidad de la materia que esté en ese universo y de la presión. Y bueno, en un término más general, que geométricamente esto uno lo puede, dependiendo de la geometría que estemos considerando, estas ecuaciones pueden ser para un universo espacialmente plano, es decir, con k igual 0. Estas ecuaciones podrán ser para un universo cerrado, es decir, con k igual 1, o para un universo abierto, que es con k igual menos 1. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, uno resuelve estas ecuaciones de Einstein dándole un valor a la curvatura gaussiana. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces vamos a continuar. Esto ya se los había comentado antes. Las ecuaciones de Einstein yo se las he presentado sin este término que está acá. Este término que está acá, históricamente, yo nada más le había dicho G mun U igual a 8pi G T mun U. ¿Okay? Hasta ahora no le había escrito las ecuaciones de Einstein con este término. Entonces, históricamente, como les he comentado antes, este término lo introduce Einstein para poder tener un universo cuasi estático. Porque sin este término, uno resuelve las ecuaciones y queda que el factor de escala va a cambiar en el tiempo, va a evolucionar de alguna manera. Y pues eso, para la época en la que él propone esto, todavía pues estaban esas concepciones filosóficas de que el universo en principio no era una entidad pues dinámica en sí misma, ¿no? Era nada más el escenario en donde se movían las galaxias y todos los objetos celestes. Entonces, él la propone para hacer que su universo sea estático, y entonces le da el nombre de la constante cosmológica, y se introduce, pues decía, mano, si ustedes ven el artículo de Einstein, 1917, no hay una razón fundamental de dónde salga ese término, ¿no? Él la introduce para tener un universo estático. Se fue en 1917, 1929, Edwin Hubble reporta observaciones que hace de galaxias distantes. Esto que estamos viendo aquí es una gráfica de la velocidad versus la distancia a la que se encuentran cada uno de estos puntitos que son galaxias que él observó. Y como pueden ver, mientras más lejana era la galaxia que él estaba viendo, más rápida era la velocidad que veía. Es esto que les comentaba de que al final lo que veía era que su espectro de esas galaxias se corría al rojo, lo cual quiere decir que se está alejando. Les explicaba esto con el efecto Doppler, etc. Entonces, el universo no, es una observación que está indicando que el universo realmente no está siendo estático. De manera que esa constante cosmológica, para ser un universo estático, no, el papel de la constante cosmológica para ser un universo estático no era adecuado. Sin embargo, hoy en día, si uno considera que el universo sí es dinámico, como ya tenemos no solo esto desde Hubble, ya hoy en día hay muchas observaciones que indican que el universo se está expandiendo, ¿ok? Ese término de la constante cosmológica es justamente el que explica la expansión acelerada. Entonces, imagínense, Einstein introduce un término para dejar que el universo fuera estático y resulta que ese término es el que explica que el universo se está expandiendo. A lo mejor si Einstein hubiese predicho que ese término era para explicar que el universo se iba a estar expandiendo, igual y se hubiese hecho famoso Einstein, ¿verdad? Si lo hubiese atinado. El punto es que, bueno, al final él lo introduce por otras razones, y hoy por hoy se tiene que ese término es el que precisamente contribuye a la cantidad de energía necesaria para que el universo se expanda de la manera que se observa que se está expandiendo. Entonces, muy bien, vamos a seguir en esa línea de ideas. Sabemos que el universo no es estático, de manera que ese factor de escala, sus derivadas en las ecuaciones estas que hemos visto, ¿verdad? La ecuación de Friedman, la ecuación de aceleración, sus derivadas no son cero porque no es una constante. Ya tenemos evidencia de que el universo está expandiendo, el factor de escala y su tamaño está cambiando. Y las ecuaciones entonces que le mostré antes, en presencia de la constante cosmológica, serían estas que están acá. Fíjense que aparece explícitamente en la ecuación de Friedman. En la ecuación de Friedman aparece el término de la constante cosmológica explícitamente. Y como vamos a ver luego, cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein, para la métrica de Freeman-Russell-Walker, que se traduce en tener, pues, resolver la ecuación de Friedman, aceleración y conservación, uno ve que ese término es el responsable de que el factor de escala crezca exponencialmente. Aquí ya estoy usando una notación más convencional en la literatura, donde estoy diciendo que la derivada de A punto sobre A
es esta función h, que justamente se llama la función de Hubble, precisamente, ¿ok? Entonces esta función de Hubble no es más que ese cociente de a punto sobre a, ¿ok? Y ya también estoy usando la notación en la que ese 8πg lo estoy simplemente escribiendo en términos de una constante que estoy llamando kappa cuadrado. Entonces estas ecuaciones ya tienen un poco más la forma que uno luego se encuentra en la literatura para resolver problemas de cosmología a muy grandes escalas, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? Déjame revisar el chat. No, ok. Nada más estoy viendo que... de lo anterior, Ramiro y Lorenzo decían que era caliente la materia oscura, que yo estaba diciendo en ese momento que tenía menos estructura. Correcto. Y ya. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces tenemos tres ecuaciones, ¿verdad? Ecuación de Friedman, ecuación de aceleración, ecuación de conservación. Y tenemos tres incógnitas, que es el factor de escala, la densidad y la presión. Sin embargo, de esas tres ecuaciones, Friedman, aceleración y conservación, solo dos son independientes. ¿Ok? Y la razón es clara porque yo les dije que dejé de hecho el ejercicio de que a partir de la ecuación de Friedman y la ecuación de aceleración encontrarán la ecuación de conservación. Entonces, con dos de ellas se puede encontrar la otra y viceversa, ¿no? O sea, con cualquiera dos eres capaz de encontrar la otra. Entonces, realmente son dos ecuaciones las que tenemos de manera independiente y tres incógnitas. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales acoplados no está cerrado. Tenemos una variable más que ecuaciones. Y esto ocurre no solo aquí en cosmología, ¿ok? O sea, en general, eso pasa en relatividad general, y lo que se suele hacer es introducir información con respecto al contenido de materia. Y la información que se incluye es a través de una ecuación de estado. Una ecuación de estado va a ser una expresión que me va a relacionar la presión con la densidad. Entonces vamos a estar suministrando información sobre el tipo de materia que estamos considerando a través de la ecuación de estado que tenga esa materia. Y esa ecuación de estado, repito, me va a codificar cómo se relaciona la presión con la densidad. Entonces, ya que teniendo cuál es la densidad, tengo la presión, pues ya ahora sí tengo nada más dos incógnitas: el factor de escala y la densidad. Porque ya con la densidad, a través de la ecuación de estado, sabré cuánto vale la presión. De hecho, aquí está una de las ecuaciones de estado más comunes, un factor constante que relacione la presión con la densidad. Entonces, si yo resuelvo las ecuaciones de Einstein, tengo el factor de escala, tengo la densidad, y ya sé que omega veces esa densidad es la presión. Entonces, si cierro mi sistema de ecuaciones y lo puedo hacer. Les dejo de ejercicio también, para que se entretengan un rato. Use esta relación, ¿verdad? De que P es igual a omega por ρ. Asuma que omega es constante, ¿ok? No va a cambiar en el tiempo. E integre la ecuación 17, que es la que enumeré antes para la ecuación de conservación, ¿sí? Es decir, sustituya esto en la ecuación de conservación. Recuerden que la ecuación de conservación es la de ρ punto más 3 veces h ρ más p igual a 0. Ahora p lo pueden sustituir por omega ρ y les va a quedar una cosa que pueden integrar con separación de variables, pues sencillo. Y van a poder entonces tener cómo es la densidad en función del factor de escala. ¿Ok? Van a tener una expresión para la densidad en términos del factor de escala. Y obviamente de esta constante que es la ecuación de estado. ¿Ok? Y como va a ser una integral que en principio no va a tener límites de integración, pues le quedará una integración, una constante de integración, que yo estoy diciendo que la pueden etiquetar como ρ sub 0. Entonces es un ejercicio sencillo, nada más para que ustedes vean que si yo ya sumo una ecuación de estado, puedo tener cómo cambia la densidad como función del factor de escala. Y dependiendo obviamente de cuánto valga esta constante omega. Háganlo, yo les voy a decir a continuación qué es lo que queda, pero ustedes por favor asegúrense de que sí obtienen lo que les voy a mostrar. Es esto que está acá. Cuando uno hace ese ejercicio, uno llega a que la densidad como función del factor de escala es esta constante de integración por el factor de escala a la menos 3 veces 1 más omega. Entonces, si uno sabe cuál es la ecuación de estado y esta constante de integración está asociada a cuánto vale la constante, a cuánto vale la densidad de energía al día de hoy, ¿ok? Uno entonces puede saber cómo evoluciona algún tipo de materia o energía en el universo. Entonces, ya que sabemos, ¿verdad? Ya que sabemos cuánto vale o la función o la dependencia de la densidad de energía en términos del factor de escala, bueno, yo puedo usar ese resultado para sustituir en la ecuación de Friedman, ¿verdad? Pues la ecuación de Friedman, recuerdan que era
H cuadrado igual a kappa cuadrado rho, más la constante cosmológica que es lambda tercio. Entonces ya yo sé quién es rho en términos del factor de escala. Entonces lo sustituyo, ¿ok? Esto es a punto sobre a, ¿verdad? Al cuadrado, que es el lado izquierdo de la ecuación de Friedman, igual a 8 pi g veces, que les dije, ¿verdad? Que lo llamamos kappa cuadrado tercios, por la densidad. Pero la densidad, ya que resolví la ecuación de conservación, la puedo sustituir acá, ¿sí? Y bueno, menos lo demás, ¿no? Menos el término de curvatura, que inicialmente estaba en el lado izquierdo y lo pasé al lado derecho, más la constante cosmológica. Entonces, ya podemos resolver la ecuación de Friedman, que es una ecuación diferencial para el factor de escala, y podemos resolverlo, ¿verdad? Porque es una ecuación diferencial para A, una ecuación diferencial para el factor de escala, y podemos resolverlo para diferentes tipos de materia. Se resulta que para un fluido perfecto, para un contenido de materia que ejerce presión, la ecuación de estado es 1/3, ¿ok? Y cuando el fluido se comporta como polvo, es decir, que no tiene presión, nada más densidad, la ecuación de estado es igual a 0. Y eso no es algo que tampoco yo les quiera, o sea, ahorita se lo estoy diciendo de una vez, pero esto es algo que se puede obtener de estudiar el comportamiento de partículas no relativistas y relativistas. Cuando uno tiene la densidad de energía de un sistema de partículas, cuando uno tiene la densidad de energía y compara el término de energía con respecto al término en reposo siendo mayor al término cinético, es decir, materia no relativista, es mayor la contribución de la energía en reposo que la cinética, uno obtiene que la presión que ejerce en un sistema de partículas como esa es básicamente 0. ¿Ok? Y cuando uno lo hace para partículas relativistas como fotones, uno hace el cálculo de cómo es la presión para fotones, que son partículas relativistas, y uno obtiene que es 1/3 de veces la densidad de los fotones. Entonces, estos son números que salen de la mecánica estadística, digamos, de estudiar partículas relativistas y no relativistas. Y eso, bueno, se usa, por supuesto, en cosmología porque las partículas que estamos teniendo nosotros, los sistemas, el contenido de materia que estamos analizando, pues está constituido de cosas que valen más su masa en reposo, que es el contenido bariónico del universo, o los fotones y neutrinos, que son partículas relativistas, y entonces tendrán este tipo de presión. Entonces ya podemos resolver la... Me salieron que me habían silenciado, pero no sé si ya me oyen nuevamente. Sí, sí, ya se le oye. No sé cuál Bien. fue el problema ahí. Muy bien. Entonces ya podemos resolver las ecuaciones, la ecuación de Friedman, y en particular podemos resolverla si tenemos un fluido tipo polvo o un fluido perfecto que ejerce una presión. Es decir, si queremos hacerlo para materia no relativista, para el contenido bariónico, o para materia relativista, es decir, para radiación, ¿no? O sean fotones o sean neutrinos ultrarrelativistas. Entonces, cuando uno hace eso, especificando cada término, la ecuación de Friedman se ve de la siguiente forma. Esto es lo que les he dicho. Omega 0 para polvo, omega 1/3 para fotones y neutrinos. Y entonces cuando yo escribo la ecuación de Friedman, considerando todos los componentes de materia que hay en el universo, que son los que les dije antes, pues entonces la ecuación de Friedman, ¿verdad? Que es a punto entre a al cuadrado, va a ser igual a kappa cuadrado tercios por la suma de todos los contenidos de materia que yo tenga, ¿no? Recuerdan que es la densidad, pero en este caso pues será la suma de todas las densidades que estoy considerando. La densidad de fotones, que se denota con la letra gamma. Este a la menos 4 es porque recuerdan que la densidad va como a la menos 3, que multiplica 1 más omega. Entonces en el caso en que omega es 1/3, que es para fotones, 1 más 1/3 es 4/3, 3 por 4/3 pues es 4, de manera que queda a la menos 4 la densidad. Ahí está. Y lo mismo va a ser para neutrinos, que lo denotamos con el subíndice nu. Como es radiación también, pues va a tener la misma cociente hasta 1/3, de manera que ρ, cuando el omega vale 1/3, el factor de escala queda a la menos 4. Aquí está. Para bariones, que es tipo polvo, pues el omega es 0. Entonces menos 3, que multiplica a 1 más omega, cuando omega es 0, pues nada más queda a la menos 3. Aquí está. A la 3 dividiendo. La materia oscura, que ya les he dicho que entonces fría, porque las estructuras, avalado, digamos, por la comparación de las simulaciones numéricas con las estructuras que observamos, bla, 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 se comporta como materia tipo polvo, y entonces su omega, su ecuación de estado también va a ser 0, por lo tanto también va a evolucionar su densidad como a la menos 3, o a la 3 dividiendo.
Este es el término de curvatura normal que sale de las ecuaciones de Friedman, donde está rho de K, pues es proporcional a esa K. O sea, yo nada más para escribir todo en términos de densidades, absorbo factorizo, digamos, de manera común este kappa cuadrado tercios, de manera que cuando yo multiplique kappa cuadrado tercios por esto, me va a quedar lo que teníamos antes, ¿no? El K sobre A cuadrado. O sea, este rho de K es menos K, menos 3 veces K entre kappa cuadrado, ¿no? Y igual, ¿no? Aquí en la ecuación de Friedman originalmente parecía lambda tercios, pero como estoy factorizando para todos kappa cuadrado tercios, entonces este rho lambda realmente es la constante cosmológica lambda entre kappa cuadrado, ¿no? De manera que cuando yo multiplique esto por esto, recupero el lambda tercio que tenía antes. Es nada más para unificar, digamos, la notación de cada componente de materia. Entonces, tenemos relatividad general, tenemos un principio cosmológico, y con eso encontramos las ecuaciones dinámicas del universo a gran escala. En particular, ahorita estamos viendo la ecuación de Friedman. Si la ecuación de Friedman consiste en la parte geométrica que tiene que ver con el tamaño del universo, y la parte de contenido de materia, donde nada más sea la materia que tenemos, que conocemos, la materia ordinaria, es decir, fotones, neutrinos, bariones en general. Como les decía antes, a la hora de querer comparar con observaciones para explicar la dinámica del universo, no es compatible con lo que nos dictan diversas observaciones, ¿ok? Entonces, a relatividad general solita no es capaz de explicar la cosmología. Y eso, por supuesto, también motiva a que hayan, así como en su momento, intentos de generalizar Newton o de modificarlo, cambiarlo hasta que llegó a relatividad general, pues este tipo de cosas motiva a que, mira, como relatividad general solita no explica la dinámica del universo a gran escala, a lo mejor hay que cambiar Einstein, hay que cambiar la relatividad general, y surgen otras teorías que de manera global les llaman gravedad modificada, u otras teorías de gravedad distintas, no necesariamente modificaciones que recuperen relatividad general. Pero si uno dice, mira, es que relatividad general me explica muchísimas cosas, o sea, hasta hace poquito, la última predicción después de 100 años de relatividad general de las ondas gravitacionales, ¿no? O sea, los agujeros negros, empezando por la precesión del periodo de Mercurio, el efecto de lensing gravitacional, el hecho de que la luz se desvíe por la presencia de un objeto masivo, la relatividad general lo explica muy bien. O sea, relatividad general realmente es demasiado robusta en cuanto a la explicación de la interacción gravitacional a gran escala. Entonces dice, bueno, tengo que pagar un precio porque el universo no me lo está describiendo. Entonces, si me tomo en serio la relatividad general, tengo que añadirle dos ingredientes. Uno, que sea de materia oscura fría para poder dar explicación de dónde van a surgir esas estructuras que observo hoy en día y cómo ellas están ancladas gravitacionalmente porque están en presencia de halos de materia oscura. Y esta expansión acelerada del universo que estamos observando tiene que venir entonces del término de constante cosmológica. Por eso el modelo estándar cosmológico se llama lambda CDM. Lambda, que es introducir a las ecuaciones de Einstein la constante cosmológica, y CDM por cold dark matter, por introducir una componente nueva de materia que se comporta tipo polvo, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, el modelo estándar cosmológico se conoce como el modelo lambda CDM. Y es relatividad general, principio de superposición, principio cosmológico, ¿verdad? Homogeneidad y isotropía. Y eso junto con el contenido de materia ordinaria no me es suficiente. Hay dos ingredientes fundamentales que me están faltando para dar explicación de la dinámica del universo que estoy observando. Cold dark matter y lambda. Entonces, el modelo lambda CDM es el modelo estándar cosmológico, y de alguna manera o sea, se sigue estudiando qué puede ser esto, qué puede ser esta materia oscura, qué puede ser esta energía oscura, y de tal forma que me explique de manera consistente el universo que observamos. Entonces vamos a tratar de resolver la ecuación de Friedman para cada una de las componentes, ¿ok? Es decir, ¿qué pasa si el universo solo fuera fotones, por ejemplo, ¿no? O solo fuera neutrinos, ¿cómo evolucionaría el universo? O solo fuera bariones, o solo fuera constante cosmológica. Entonces las soluciones sería, voy a resolver la ecuación de Friedman cuando nada más hay radiación, por ejemplo, como fotones y neutrinos ambos contribuyen a la componente de radiación del universo. Yo puedo simplemente decir ρ de radiación entre a la 4, donde ρ de radiación va a ser pues la suma de estas dos.
y resolver para un universo dominado por radiación, donde la mayor contribución es debida a la radiación. Y lo mismo para bariones y materia oscura. Si yo considero que mi universo nada más tiene materia no relativista, pues puedo considerarlo aquí, ¿no? Rho de materia entre A al cubo y resolver mi ecuación de Friedman para ese caso. O si nada más hay curvatura, o si no, nada más hay constante cosmológica. Puedo separarlo, puedo resolverlo así para cada componente, para ver cómo evoluciona el universo, dependiendo si el universo nada más tiene radiación, si nada más tiene materia no relativista, si nada más tiene curvatura, si nada más tiene constante cosmológica. ¿Ok? Entonces, como les dije, los fotones, déjenme revisar el chat por si acaso. Ok, no hay nada de preguntas. Si resuelvo para radiación nada más, pues la ecuación de Friedman me quedaría así, como les comenté, ¿no? Capa cuadrado tercios, rho de radiación entre A a la 4, donde rho de radiación es simplemente la suma de las componentes de fotones y neutrinos. Entonces, cuando yo resuelvo esa ecuación diferencial, aquí lo podemos esbozar, pero también les digo, ya pueden hacerlo, agarren esta ecuación diferencial, hagan separación de variables, integren, y se van a dar cuenta que el factor de escala depende del tiempo de esta manera. Es decir, el factor de escala cuando está dominado por radiación, el factor de escala evoluciona como la raíz del tiempo cósmico. Y la función de Hubble, el h, que es a punto entre a, bueno, deriva en esto, a punto, y lo dividen entre a, va como 1 entre t. ¿Ok? Va como 1 entre t, con un factor allí constante, pero funcionalmente, digamos, la evolución es como 1 entre t. Es decir, esta función de Hubble es más grande en el pasado, ¿sí? O tiempos grandes, y va disminuyendo a medida que el tiempo, perdón, al revés, a medida que el tiempo aumenta, el factor de Hubble va disminuyendo, ¿no? Porque este cociente va disminuyendo. Ahora, si lo quiero hacer para materia, como les dije, pues para materia, la que yo considero como no relativista, que son bariones y materia oscura fría. Entonces, a la suma de esas dos lo llamo en general materia. Y aquí la potencia del factor de escala, diferencia de radiación, como vimos, debido a su ecuación de estado, aquí era la 4, aquí va a ser a la 3. Resuelvo la ecuación de Friedman para ese contenido de materia y van a encontrar que el factor de escala evoluciona como t a la 2 tercios. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo cómo cambia el tamaño del universo si la materia que hay en él es radiación, a si la materia que hay en él es materia no relativista. Si el tamaño cambia diferente, como se pueden dar cuenta, a medida que pasa el tiempo, para radiación evoluciona como t a la 1 medio y para materia evoluciona como t a la 2 tercios. La función de Hubble sigue evolucionando como 1 entre t. ¿Ok? Basta con hacer aquí la derivada para tener a punto, divídalo entre a, perdón, y les queda que va como 1 entre t también. Ahora, ¿qué pasa si consideramos nada más el caso de curvatura? ¿Ok? Para el caso de curvatura tenemos esto, ¿ok? Y cuando resolvemos queda que el factor de escala evoluciona linealmente con el tiempo, ¿ok? Y de nuevo, pues la función de Hubble pues va a ir como 1 entre t. Aquí se ve clarito, ¿no? Porque la derivada a punto va a ser 1, o sea, punto entre a, que es t, pues 1 entre t. Y ahora fíjense, cuando consideramos que es la constante cosmológica, la única componente que domina el universo, tenemos que la ecuación de Friedman tiene esta forma, y cuando uno resuelve esa ecuación diferencial, queda que el factor de escala es proporcional a e a la t, si el tamaño del universo crece exponencialmente. Y eso es justo, o sea, fíjense, les he dicho, ¿verdad? Que uno observa que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Estrictamente hablando, se acelera exponencialmente. Y aquí estamos viendo cómo evoluciona el tamaño del universo, cómo va evolucionando dependiendo de qué materia tenga. Ni la radiación ni la materia me da que el tamaño del universo crezca exponencialmente. O sea, ninguna de estas componentes de la materia ordinaria lo hacen. ¿Ok? Y obviamente si uno consideraría materia oscura nada más, pues tampoco lo va a hacer porque va a ser esto mismo. Entonces no hay componentes de materia que logren que el factor de escala crezca exponencialmente como yo estoy viendo que el universo se está expandiendo. Es este término de constante cosmológica que me da una solución de expansión acelerada, de crecimiento exponencial en el tamaño del universo. ¿Ok? Entonces, eso que llamamos energía oscura, que no sabemos qué es, que hace que haya un crecimiento exponencial en el factor de escala, el término de constante cosmológica lo explica. Ah, bueno, pero tú me dijiste antes que Einstein metía mano esa constante cosmológica, como que de dónde sale. Bueno, también está esa búsqueda de qué puede ser esa constante cosmológica, o que si puede ser algo más, no necesariamente una constante cosmológica, sino una cosa dinámica que hoy en día vemos que me causa también esa expansión acelerada.
De hecho, hay muchos modelos que tratan de explicar esa componente de energía oscura y no son constantes, sino que son cosas dinámicas, que también son soluciones a las ecuaciones de Einstein, que me dan una expansión acelerada como la que vemos con observaciones. Muy bien, entonces estas son las diferentes soluciones de cómo evoluciona el tamaño del universo dependiendo del contenido de materia que hay en él. Y aquí vemos ya gráficas que representan esa evolución. Entonces, si empezamos desde que el tamaño del universo era muy pequeñito, ¿verdad? 0, hasta el día de hoy, fíjense que estoy normalizando aquí, estoy diciendo el tiempo entre el tiempo al día de hoy. Cuando los subíndices tienen subíndice 0, normalmente indica cantidades que son evaluadas al día de hoy. Entonces, así vemos cómo evoluciona, por ejemplo, cuando hay radiación, el factor de escala crece de esta manera, ¿sí? Cuando hay materia nada más, es la línea naranja, el factor de escala crece de esta manera, ¿sí? O sea, sus cambios son menores a cómo cambia el tamaño cuando es radiación, es aún menor cuando es curvatura, que es lineal, y es menor aún cuando es cosmológica, pero justamente lo que parece ser es que al día de hoy lo que estamos viendo es que el tamaño del universo crece, como nos indica esta línea roja, exponencialmente. ¿Ok? Eso por las observaciones que tenemos. Esta es la gráfica del factor de escala en función del tiempo, y también podemos graficar entonces este factor de Hubble en función del tiempo, como todos van como uno entre t, ¿verdad? Para radiación, para materia, para curvatura, y para la constante vimos que el h era constante porque es e a la t, entonces la derivada es e a la t otra vez, entre e a la t, pues va a dar nada más la constante de proporcionalidad que esté multiplicando ese e a la t, entonces se mantiene ese constante el Hubble en el caso en que el universo es dominado por una constante cosmológica. ¿Preguntas? Hasta ahora creo que ya queda casi nada, me parece. Sí, yo tengo una duda. En la Adelante. anterior diapositiva, sí, en la anterior diapositiva, en la evolución de ρ de A, AdT y HdT, cuando el universo es dominado por la constante cosmológica, Sí, ahí tengo una duda con el término para AdT, que dice que es proporcional a E a la T. Hay en bibliografías que yo he notado que ese término de el exponencial está de exponencial elevado a la raíz del lambda tercio de t. ¿Qué sí, implicación tiene eso? ¿O está sí, dentro de... sí, gracias, Misael. Lo estoy omitiendo porque nada más quería como resaltar la dependencia funcional del factor de escala en el tiempo, pero tienes razón. O sea, cuando tú lo haces bien, resuelves la ecuación diferencial, etcétera, pues aquí mismo se ve, ¿no? Para resolver la ecuación diferencial, este cuadrado acá lo escribimos como la raíz cuadrada del lambda tercio, que es lo que va a dar origen al término que estás diciendo. Y cuando hago separación de variables, tengo que de este lado voy a integrar dA entre A, y de este lado voy a integrar la raíz de lambda tercios por dt. De manera que cuando haga la integral, aquí me va a quedar el logaritmo de A, y aquí me va a quedar raíz de lambda tercio por t. Y ya para terminar de despejar el factor de escala, aplico exponencial en ambos lados, e al logaritmo de A me va a dar A, y aquí me va a dar e a la raíz de lambda tercio entre 3. Correcto, que es lo que tú estás diciendo. Lo que estaba pasando es que yo nada más estoy especificando como la forma funcional de cómo cambia en el tiempo, sin los detalles de resolverla bien, nada más para ver cómo cambia en el tiempo la función. Pero sí, de hecho, para la función de Hubble, pues cuando derive eso va a quedar esa constante, ¿no? Multiplicando la exponencial, cuando llegue la derivada de e a la raíz del lambda tercio por t, pues me va a quedar que la derivada es raíz del lambda tercio por e a la raíz del lambda tercio t. Y es la constante que queda allí luego multiplicando. Las implicaciones, como dices, no, o sea, no hay mayores implicaciones. Vaya, solo, como decía antes, es nada más, o lo que quería resaltar ahorita era la dependencia funcional en el tiempo del factor de escala. Esos factores constantes, aquí también hay constantes, que es lo que hace que cada curva luego sea distinta acá, ¿no? Para acá. Aquí de hecho lo especifico, para radiación es 1 sobre 2t, aquí es 2 sobre 3t, aquí es 1 sobre t, y aquí esa constante pues será lo que corresponda para el caso de la constante cosmológica, pero lo importante aquí es esa evolución cosmológica del tamaño del universo, cómo cambia el factor de escala en el tiempo. Esas constantes luego van a estar asociadas con los valores al día de hoy, como comentaba, por ejemplo,
para el factor de escala, A, normalmente se considera que al día de hoy el factor de escala vale 1. ¿Ok? Ya con todo normalizado, se tiene que esas constantes que quedan, al final son tales que consideramos que al día de hoy el factor de escala es 1. Y entonces, mientras el factor de escala sea más pequeño, quiere decir que estamos viendo el universo más al pasado, cuando tenían cada vez pues, menos tamaño. ¿Ok? Pero sí, esas constantes pues, luego van a estar asociadas a cantidades al día de hoy, que son las cosas que uno al final vamos a querer comparar, ¿no? con observaciones y es de donde vamos a nosotros inferir por qué sabemos al día de hoy cuánta cantidad de materia oscura hay, cuánta cantidad de energía oscura hay, cuánta cantidad de materia bariónica hay, cuánta cantidad de radiación hay. Y eso va a quedar más claro en diapositivas subsecuentes, donde sí vamos a ver estas constantes ya más, se las vamos a ver explícitamente en las ecuaciones. Yo preferiría dejar el tiempo que queda para si hay algunos otros comentarios, dudas, preguntas. No, pregunta. ¿Qué resultado queda? ¿Cuál es el resultado de, digamos, de la variación de ese parámetro de escala cuando considero todas las densidades correspondientes y todos los términos? Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. Bueno, en ese caso, pues la ecuación diferencial va a cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos radiación, tenemos que 1 entre A, o sea, tenemos A punto entre A al cuadrado igual a algo que va como 1 entre A a la 4. Y eso me da una solución. Cuando tenemos materia, pues tenemos A punto entre A al cuadrado igual a algo que va como 1 entre A a la 3, y eso me da otra solución. ¿Qué pasa si consideramos 2, por ejemplo, ¿no? Tenemos materia y tenemos radiación. Pues ya la estructura de la ecuación diferencial va a cambiar y eso me va a dar una solución del factor de escala que va a considerar que su evolución temporal es consistente con ese contenido de materia, por supuesto. Uno lo que puede hacer, y lo puedes ver en libros de textos así básicos, es que cuando uno ve cómo evolucionan las densidades, que lo vamos a ver también más adelante, uno ve que cosmológicamente primero domina más una componente y luego esa componente como que va perdiendo su densidad de energía y empieza a dominar otra, y así. Y entonces, ya uno sabiendo que primero domina cierta componente, luego domina otra, uno lo que puede hacer es como un matching de, bueno, ya yo sé que de aquí a esta época del universo, el factor de escala evoluciona de una manera, porque lo que más domina es radiación, por ejemplo. Y luego a partir de ese tiempo para acá, lo que más domina es la materia no relativista, entonces ya sé que el factor de escala ya evoluciona de tal manera. Entonces hace como un matching entre diferentes épocas cosmológicas. Es una manera en la que lo puedes hacer. Pero efectivamente, si uno quiere resolver el factor de escala con todas las componentes de materia, pues a lo mejor no vas a ser capaz de encontrar una solución analítica y ya tendrás que resolver la ecuación diferencial de manera numérica para saber cómo evoluciona A de T. Así es. Ah, entiendo. En el caso actual, entonces, imagino que se consideraría el término de la constante cosmológica de materia oscura y imagino también que materia bariónica, ¿no? Ajá, entonces al día de hoy, como estamos observando que el universo se expande de manera acelerada, pues de hecho esa componente de constante cosmológica es la que más va a predominar. Entonces la ecuación de Friedman uno la puede considerar como en términos de sus componentes de materia, vaya, uno puede considerar el contenido de materia, entendiéndose como la suma de materia bariónica más materia oscura fría, y el término de constante cosmológica. ¿Ok? Esa sería como la ecuación de Friedman para resolver un universo como el que vemos, ¿no? Dominado sobre todo por energía oscura, porque la dinámica es que el universo está expandiendo de manera acelerada, pero también dominado por una componente de materia oscura, que es la responsable de que tengamos todas esas estructuras a grandes escalas que observamos. Y te adelanto, las proporciones en las que hay hoy en día materia oscura y energía oscura y materia ordinaria son las siguientes. Del 100% del contenido de materia del universo, solo aproximadamente el 5% es el de la materia que conocemos. Es decir, ignoramos de qué está hecho el 95% del universo. Pero sabemos que ese 95%, aproximadamente un 24%, 26%, perdón, es materia oscura fría y el otro 69, 70% restante es energía oscura. ¿Y cómo sabemos eso? Espero
más adelante en el curso decirle cómo es que nosotros sabemos cuánto hay de cada cosa. Pero sí, como tú estás diciendo, correcto, la dinámica que uno vería del universo actual sería mayoritariamente constante cosmológica y materia oscura, porque ya te estoy diciendo las proporciones de materia oscura y materia bariónica, pero bueno, el total entre materia oscura y materia bariónica es como un 30%, y el otro 70% es esta energía oscura. Está bien, gracias. Sí, a ti. Si hay más comentarios, dudas, preguntas. Parece que no, entonces creo que ya vamos a ir finalizando. Muy bien. Perfecto, entonces seguimos mañana. Bueno, muchas gracias de nuevo, Francisco, por el curso. Ustedes, La verdad es que un curso muy, muy bueno. Por fin uno Gracias. tener más o menos una mejor idea de lo que escucha de lambda, CDM y todas estas cosas. exacto, esa es la idea del curso, ¿no? Que se queden Sí, con las nociones de que cuando la gente dice esto, ¿por qué lo dice? O de qué significa, o que eso es lo importante. Ya Sí, luego, sí. obviamente, en algo un curso más formal, incluyendo relatividad general, cosmología, pues ya verán todos los detalles. Pero mi objetivo es que